Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por el espacio que me dan, muchísimas gracias a mi oficina. Una vez más estoy yo digamos, presentando una nueva charla. Esta vuelta la charla tiene, yo diría, un 99% de historia, un 1% de filatelia, pero ese 1% es vital para poder entender el cómo era el Camino Real, cuáles eran todas las características del Camino Real. En principio agradezco a la Federación Argentina de Entidades Filatéricas, a la cual pertenezco, a mi oficina y al Centro Filatérico Mediterráneo. Me estaría faltando un logo, que es el logo de ACFA, que bueno, hace ya un mes que estoy, digamos, que hemos reactivado, revivado un poco ACFA y bueno, he tenido el honor de ser el nuevo presidente. Lo que vamos a hablar ahora es el Camino Real. Voy a tomar la primera parte del Camino Real, el tema es largo, así que lo voy a hacer en dos partes. Esta primera parte vamos a tomar el comienzo, cómo se fue armando el Camino Real y cuáles eran cómo era el Camino Real, principalmente partiendo de Lima, y voy a llegar hasta lo que hoy es la República Argentina. Eh, Como primera cosa de referencia, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que el Camino Real no se armó solo, ay, me volví de nuevo a equivocar acá y no corregí Felipe Guzmán Poma, es Guamán Poma, disculpen aquellos que que ven esto, está mal puesto. Eh, bueno, en primer lugar, digamos, lo primero que tengo que aclarar es que el Camino Real no se formó solo. El Camino Real, en realidad, los españoles no armaron nuevos caminos una vez que llegaron a América, sino que tomaron los viejos caminos del Inca, que ya habían sido recorridos mucho antes de la llegada del español por parte de los chasquis que llevaban los quipus, que eran especies de mensajes, eran mensajes codificados en sogas que tenían distintos colores y nudos, y a partir del cual se podía mandar mensajes. Los chasquis eran los correos incaicos, que iban a pie, y estos llevaban esos mensajes a través del quipu. Era obligación de todo pueblo dar albergue a este chasqui y de atenderlo adecuadamente. Estos caminos que fueron formados a partir del Imperio Incaico fueron después tomados por los españoles para poder recorrer y para poder inclusive hacer la conquista. Los españoles no hicieron ningún camino nuevo, fueron recorriendo caminos que ya existían. Eh, Eso explica el por qué muchas veces se han llegado a lugares que son, digamos, el monte es imposible, es directamente impenetrable. Por ejemplo, lo que pasa en Córdoba, que es donde yo vivo, el monte cordobés está lleno de espinillos, es imposible poder pasar si no hay un camino hecho. Y bueno, los españoles lo que hicieron fueron tomando estos caminos para poder ir avanzando. Una vez que tenemos esto, vamos a plantear cómo fue organizando estos caminos los españoles. A partir de 1720, el gobierno español, el rey de España, se da cuenta de que la importancia que tienen los caminos para poder mantener el gran imperio que tenía España, tanto en Europa como en América. Para eso plantea dos cosas fundamentales. La primera es que el oficio de correo mayor, que en su momento era perteneciente a un particular que era, digamos, en Europa, era Tassis, la familia Tassis lo ostentaba, y en América la familia Galíndez de Carvajal. Estos correos mayores manejaban el correo de manera privada y no le permitía al reino de España el poder manejar ellos mismos el correo, ellos mismos todas las postas, los caminos, y el poder adecuarlos a las necesidades de ese vasto imperio que tenían. A partir de ahí bueno, decide poder llevar el oficio de correo mayor e incorporarlo a la corona. En 1720 se empiezan todas esas tratativas, para 1740 se incorpora el Correo Mayor de Indias, perdón, el Correo Mayor de Europa, se le compra el oficio de Correo Mayor de la familia Tassis, inmediatamente comienzan a organizarlo en Europa, mientras van haciendo tratativas en América. Acá en América el primer antecedente que hay del armado de una estructura de correo bien organizada
y no como lo estaba llevando la familia Carvajal, que solamente atendía las necesidades alrededor de Lima, que era donde era más rentable. Don Domingo de Bacevilbaso, un comerciante de Buenos Aires, en vista de que de una carta desde Buenos Aires hasta España demoraba entre 2 y 3 años en llegar, plantea toda una propuesta de chasquis ordinarios, como él lo llama, volviendo a recordar la palabra chasqui, que era el correo incaico, si bien la diferencia es que los chasquis ordinarios de Basavilbaso iban a ir a caballo, no a pie. Él plantea todo un conjunto de postas que vayan desde Buenos Aires hasta Potosí, principalmente por la necesidad de llevar la plata de Potosí hasta España y el poder enviar correos y poder circular personas y carretas desde Buenos Aires hasta Potosí, lo cual la falta de postas y la falta de un camino organizado hacía carísimo todo esto y hacía prácticamente inviable el comercio. Eso fue atendido para 1750, se empiezan a hacer las primeras administraciones de correo, 1760, 1765, se van organizando poco a poco las primeras postas. Obviamente en las principales ciudades, haciendo administraciones principales de correo entre Buenos Aires y Potosí. Estos chasquis ordinarios consistían en simplemente era un caballo y un chasqui, o sea, un correísta que iba arriba del caballo llevando una valija en la cual llevaba la correspondencia. Estas postas no solamente servían al chasqui, sino que servían a cualquier transeúnte y pasajero que iba por el camino de las postas. Eh, si tenemos en cuenta cómo era hasta 1764 el correo entre España y todo lo que es hoy Latinoamérica, vemos que inicialmente todo se manejaba desde Madrid, de ahí iba a Sevilla, faltaría Sevilla, Cádiz, desde Cádiz partían los vapores avisos, perdón, los buques avisos, no existían vapores, los buques avisos, que salían 2 veces al año únicamente y a veces una única vez. Estos tocaban en San Juan de Puerto Rico, continuaban hasta Santo Domingo, de ahí iban a La Habana, en realidad bueno, La Habana queda del otro lado de la isla, de ahí iban a Veracruz, Ciudad de México, para el otro lado iban para Cartagena de Indias o Portobelo, en Portobelo cruzaban el Istmo de Paraná, de ahí seguían a Lima. Y también, y de San Juan de Puerto Rico, podían hacer la continuación hacia Caracas. Siempre partiendo desde las islas del Caribe, desde ahí cada tanto partía algún buque, generalmente, digamos, sobre todo cuando había alguna necesidad, muy pocas veces, de hecho era una vez cada 2 años a veces, algunos buques que iban hasta Buenos Aires y eventualmente cruzando por el estrecho de Magallanes, llegaban hasta Santiago de Chile, desembarcando en Valparaíso. O lo que era más común, desde Lima hasta Valparaíso. Eso a nivel de correo marítimo. A nivel de correo terrestre, el correo terrestre estaba el Correo Mayor de Indias, estaba asentado en Lima, y él atendía las necesidades de Lima y alrededores, eventualmente hasta Cartagena de Indias, pero es muy raro que tendiera más que de Lima hasta Trujillo o hasta Piura, y desde Lima hasta Cusco. Normalmente era muy raro que el correo mayor atendiera más que eso porque no le era rentable. Recordemos que las cartas las pagaba el destinatario. Entonces, la organización del correo para esa época era sumamente complicado. Esta misma situación hizo que en 1764 se readecuara primeramente el correo marítimo, que como no dependía del correo mayor de Indias, se podía reacomodar y se podía armar. Este reglamento que se larga provisional en 1764, que finalmente en 1777 se expide la Real Ordenanza del Correo Marítimo ya definitiva, planteaba una reestructuración de este correo. Ahora el correo, en vez de partir en principio desde Cádiz, ahora partiría de La Coruña, lo cual le quitaba un poco de poder a Cádiz y le quitaba un poco de poder a la Junta de Sevilla,
que prácticamente manejaba toda la política, inclusive a veces más que el rey. Entonces, para poder quitarle un poco de poder, se lo hizo saliendo de La Coruña, al norte de España, en Galicia. Estos barcos iban a ser barcos mucho más livianos, mucho más, o sea, mucho más ágiles, en vez de ser grandes galeones que tenían que ir junto con la armada española. Ahora se plantean jabeques, que eran barcos mucho más livianos, mucho más chicos, donde inclusive ni siquiera se los cargaba con la totalidad del peso, tenían que ir siempre con media carga para ir más liviano, y además eran muchísimo más rápidos. ¿A qué se debe eso? Principalmente por el problema que había con el tema de los corsarios ingleses y con los gran problemas que había de la piratería. Ahora, todo ahora se iba a centrar en La Habana. Fíjense que ya ahora no parte por Santo José, Santo Domingo y recién a La Habana. Todos los jabeques llegaban a La Habana y a partir de La Habana se iba a distribuir con buques más pequeños o con los mismos jabeques que llegaban, se iban a distribuir a Portobelo, Veracruz, en caso de Veracruz, por ejemplo, para ir a México y Nueva España. Cartagena de Indias para digamos, el nuevo que se había recién creado virreinato, ¿no es cierto?, el virreinato ay, no me sale ahora el nombre, de bueno, ya va a salir, vemos que lo que hoy es Colombia y Venezuela. A Portobelo, en Panamá, para cruzar por el istmo de Panamá, y desde La Habana después se distribuía también a Baranoa, Santo Domingo y San José. Desde Cartagena de Indias se seguía el correo a Santa Fe de Bogotá y desde ahí hasta Lima para el Virreinato del Perú. Esto, dentro de lo que es la parte terrestre, no se podía manejar porque no pertenecía a la corona. Finalmente, en 1768, se consigue la incorporación a través de la compra del correo mayor a la corona. Fermín Francisco de Carvajal y Vargas finalmente le vende el correo mayor y la corona española puede hacerse cargo del correo mayor en tierra en lo que hoy es Latinoamérica. En 1768 entonces se reestructura finalmente todo esto partiendo desde La Coruña, se iba hasta La Habana, de ahí se seguía hacia México y Nueva España, Nueva Granada a partir de Cartagena de Indias, y se plantea de que se van a hacer, en vez de solamente 2 viajes por año, saldrían un viaje mensual en jabeques hacia La Habana. Y se hace a partir de 1768 una nueva ruta hacia el Río de la Plata, que saldrían 2 veces al mes, o sea, 6 jabeques por año, en el cual iban a recalar en Montevideo, a partir de ahí con lanchones y con balsas se los llevaba a Buenos Aires, e inclusive por lo menos una vez al año se llegaba vía el estrecho de Magallanes hasta Santiago de Chile por el sur. Esto permitió un manejo mucho más fluido de todo el comercio en general. Si a esto le sumamos que en 1768 se regula el comercio, el libre comercio en toda la América española, esto permitió la apertura de muchísimos nuevos puertos que ahora podían comerciar entre sí y que hasta 1768 no lo podían hacer si no era directamente a través de España. Esto también permitió el que estas mismas ciudades, dirigiéndose vía Buenos Aires o vía La Habana, pudieran llegar y tener un comercio mucho más fluido con La Coruña y con Madrid a partir de ahí. Ahora bien, esto me organiza el correo marítimo. Yo ya puedo tener entonces todos los meses, desde el norte, puedo llegar con correos, con personas, con comercio, con cargas. Y una vez cada 2 meses puedo llegar al Río de la Plata también. Ahora bien, eso llevaba una nueva necesidad
que es la de organizar el correo terrestre. Para eso se encargan a dos personas, dos visitadores, uno que partiendo de Cartagena de Indias iba a llegar hasta Lima, que es Joseph de Pando, y otro que partiendo de Buenos Aires, en principio de Montevideo y Buenos Aires, iba a llegar también a Lima vía Potosí, que es Alonso Carrió de la Bandera. Particularmente, por suerte, Alonso Carrió de la Bandera, a través de su ayudante con color corvo, que don Calixto Bustamante Carlos Inca, escribe sus memorias y tenemos todo el detalle de todas las memorias de este viaje que ya lo comenté en una charla anterior, que se llama El Lazarillo de Sigos Caminantes, que es el libro en el cual él pone sus memorias. En ese libro se destaca precisamente cuál era todo el trayecto que tendría que hacer una carta o un comerciante o cualquier persona para poder llegar desde Buenos Aires hasta La Habana. Partiendo de Buenos Aires, bueno, acá está la ruta en principio. Lo que este camino, que inicialmente se organiza a partir de un reglamento en 1772, a partir de las visitas que hacen en 1771 hasta 1773, que lo realiza Joseph de Pando, precisamente el mismo que hiciera en su momento toda la visita de la parte norte de este camino. A este camino se lo reglamenta y se lo empieza a llamar el camino de la Real Renta de Correos y Postas. Posteriormente, quedando solamente como nombre el Camino Real. Estas son las instrucciones que Joseph de Pando organiza para todas las estafetas y todos los correos dentro de este camino, que es muy parecida a la que en 1762 hiciera Campomanes para Europa, pero ayornada y organizada en función de la realidad de lo que pasa en Latinoamérica y en las posesiones españolas en América. Además se genera todo un reglamento de postas que determina cuáles serían todos los caminos y todas las veredas, que lo llaman acá, y carreras de postas que van a llevar todos los conductores a caballo o en diligencia en todos momentos, planteando una cierta, digamos, en este reglamento se indican cuáles son las leguas que hay desde cada tambo o de cada posta. Aclaro por las dudas la diferencia de tambo y posta es lo mismo. En lo que hoy es Argentina se los llamaba postas, en lo que hoy es Perú y Bolivia se los llamaba tambos, son lo mismo en realidad. Eh, estas carreras de postas o carreras de tambos que se realizan principalmente partiendo de Lima, de hecho, que obviamente va a ser partiendo de Lima siempre, que era la capital del virreinato. En su momento todavía no existía el virreinato de Río de la Plata, ni tampoco la Capitanía General de Chile, todo dependía desde Lima. Entonces se organiza todo desde Lima para poder organizar todo el correo de caminos. Recordemos acá que cuando hablamos de posta, la posta no se refería exclusivamente para el correo, también eran utilizadas para transeúntes particulares. De hecho, los particulares, salvo que tuvieran un permiso especial muy específico, tenían que circular con caballos de las postas. Y lo mismo las diligencias o mensajerías. Y en el caso de las caravanas de carretas, podían llegar a tomar caminos alternativos para no destruir el camino real que estaba en general. Se recomendaba que no tomaran los caminos principales. Vamos a analizar primeramente un poco lo que es la parte norte, de Lima hacia el norte. Vamos a analizar solamente lo que es la parte de Virreinato de Perú, ya la parte de Nueva Granada y la parte de Ecuador, eso ya lo ha tocado, ya lo han tocado otros en su momento, no voy a tocar esa parte. Voy a tocar todo lo que es desde Lima hacia lo que hoy es Buenos Aires, tocando el camino real principal y todos los caminos alternativos que se fueron planteando en función de la necesidad de la llegada y de la comunicación, tanto de la correspondencia como de pasajeros y transeúntes por estos caminos. Empecemos la parte norte de Lima. Recordemos que la parte norte es la que llegaba hasta Cartagena de Indias, que fue recorrida en su momento y visitada por el visitador Joseph de Pando, y la parte sur por Alonso Carrió de la Bandera.
Estos caminos eran visitados por tropas de carretas, aquí vemos un caso típico de tropas de carretas. Estas tropas consistían en carretas, en una cantidad de carretas muy grande para evitar cualquier ataque, digamos, ya sea de bandoleros como de indios de la zona, o sea, digamos, de los que eran los originarios que en su momento habían sido desplazados por los españoles y al perder sus tierras era muy común que atacaran a las tropas. Estas tropas de carretas, para evitar ese problema, eran tropas muy grandes, generalmente de 50, 100 carretas por lo menos. De esa manera la cantidad les daba muchísima seguridad. Una carreta típica estaba tirada por bueyes, llevaban ruedas muy, muy grandes. Estas ruedas, si se fijan, tienen más de 2 metros, en algunos casos 3 metros. La finalidad que tenía esas ruedas muy grandes era para evitar empantanarse y quedarse a mitad de camino. Hay muchas pinturas de época, como esta de Prilidiano Porredón, donde muestran, por ejemplo, una carreta típica de bueyes, una carreta muy pequeña en este caso, parando en una posta típica de las del Camino Real. Acá vemos otra cosa que también se da mucho, que eran las galeras o diligencias, que sobre todo en las zonas donde era planicie, sobre todo en las pampas argentinas, si se fijan que los caballos o mulas que llevaban normalmente no iban en línea como las carretas que uno acostumbra a ver las diligencias de Estados Unidos, sino que en general de a 5, de a 6 caballos de frente. Y algunos caballos, sobre todo montados por vaqueanos o por postillones, estos eran para poder que el caballo no se vaya a enganchar en las vizcacheras, que eran muy comunes, que las vizcachas, un roedor muy común en las pampas argentinas, que hacían huecos y el caballo podía poner una pata en este hueco y quebrársela. Y con eso, si estaban en línea, se caía un caballo y iban cayendo todos en fila digamos, de los que venían atrás. Ese problema se evitaba poniendo los caballos no en fila, sino uno al costado del otro, ¿no es cierto? Ponerlos en paralelo. De esa manera, si un caballo pisaba una vizcachera, los demás caballos evitaban que éste se caiga y se quebrara una pata. Acá vemos un gran caso clásico de diligencia que iban por el camino. Si se fijan, bueno, acá pueden ver que el frente es de 3 caballos en este caso. Vamos a empezar ahora entonces recorriendo este camino real de acuerdo al reglamento general que plantea en 1771 y las distintas variantes que se fueron haciendo. Particularmente por lo extenso que es el tema, voy a llegar solamente a todo lo que es la parte en esta charla, todo lo que es la parte de Perú y lo que es la parte de Bolivia, llegando hasta el límite de lo que hoy es Argentina. En otra charla ya tocaré todo lo que es Argentina, Chile y Paraguay y Uruguay. Discúlpenme que no voy a dar todo, pero sería una charla digamos, de 2 horas y la idea es que las charlas y las presentaciones sean algo llevable y sea algo que sirva para aquel que las ve. En este tema, sobre todo lo que es la parte de Perú, bueno, un poco de caradura lo voy a dar porque hay expertos acá dentro de mi oficina que del tema, sobre todo lo que respecta a Perú, conocen muchísimo más que yo y tienen conexiones que son fantásticas. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de tomarlo porque creo que es importante dar un poco un vistazo a cómo era el Camino Real y todas sus ramificaciones. Si vamos a tomar de Lima hacia el norte, por lo menos hasta Piura, vamos a tener la primera carrera de posta es la que iba por la costa, desde Lima hasta Piura hacia el norte. Esta carrera de posta tocaba Changay, Guara, Barranca, Guarmey, Casma, Huambacho, Santa, Virú, Moche, Trujillo, ahí donde había una administración principal de correos, seguía hasta Chiclayo, donde había otra administración principal, y finalmente llegaba hasta Piura. Piura ya estaba en el límite ya con la administración de Quito.
Si se ven, digamos, este permitía todo el virreinato de Perú llegar hasta el norte del virreinato y poder vincular todas las poblaciones de la costa, que es donde más poblado estaba. Había muy pocas poblaciones que se salían o que se alejaban de la costa peruana, por lo menos en la parte norte, debido a las montañas y a lo que era la parte selvática, que era muy poco explorada en esas épocas por los españoles y por el virreinato de Perú. Eh, Desde Trujillo, sí tenemos hacia adentro, había una, si vemos que esto llegaba hasta, hemos llegado hasta Trujillo, pasaba por Trujillo, en Trujillo particularmente acá, como había, digamos, estaba después Cajamarca, que estaba tierra adentro, se había hecho una carrera independiente que iba desde Trujillo a Cajamarca. Fíjense una cosa curiosa, de que la administración, o sea, el reglamento general no estipula postas específicas de Trujillo a Cajamarca, a pesar de la distancia que había, que eran de más de 40 leguas. Pues recuerden que una legua castellana son 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque era una zona que era muy, muy difícil de pasar, había muy pocas poblaciones entre medio y el tránsito para poder hacerlo de forma eficiente, en general lo hacía un solo correísta a caballo y este iba parando en lo que se denominaban dormidas. Las dormidas eran lugares que si bien no había postas, eran lugares donde era muy práctico y muy cómodo para poder pernoctar y poder parar protegido de inundaciones, donde había buen agua y buen pasto para los caballos o los bueyes en caso de que uno fuera con tropas de bueyes, tropas de carretas tiradas por bueyes. Este camino principalmente no se hacía a caballo, se hacía principalmente a lomo de mula o con carretas tiradas por mulas, por una cuestión de seguridad, sobre todo en la parte más alta, donde se torna bastante más complicado los caminos. Si vamos ahora hacia el sur, obviamente la primer carrera de costa importante es yendo hacia Cusco. Pero acá lo que pasaba en Cusco es de que era la zona más poblada de todo el Perú, la zona más desarrollada, y donde estaban, por un lado tenemos el Camino del Alto, por otro lado tenemos el Camino del Bajo y por otro lado que llamamos el Camino de la Costa. Estos tres caminos se dividieron, entonces la carrera de posta yendo para el lado, digamos, yendo para Cusco, particularmente vamos a hacerlo hacia Parcos, que es donde justamente se dividen estos tres caminos, se dividirían en tres partes y cada uno iba por distintos caminos en función de la necesidad que tuviera. Si yo iba a caballo me convenía el camino del Alto porque tenía mucho mejor calidad de agua, pero no me permitía ir, por ejemplo, con una carreta. ¿Por qué? Por lo dificultoso que era el camino las sendas que uno tenía que llevar. Acá era muy difícil ir a caballo, generalmente esto se iba a lomo de mula principalmente, pero la ventaja que tenía que permitía llegar hasta distintas minas, como minas y distintos lugares, como Pariacá, que digamos ahí tenemos digamos, había unas minas muy importantes, Guayuchaki, donde también había minas y que era muy importante para el Imperio Español manejar las comunicaciones entre esos lugares. Otro camino que ya era un poco más abajo, fíjense que este es bien por el alto, este ya va por un poco más abajo en una zona mucho, ya no toma todo lo que es la parte montañosa, sino toma toda la parte de planicie, o sea, de pampa prácticamente que se da acá, que es una meseta que se da al medio, que pasando por Huancavelica también, que es muy importante, que una gran mina, digamos, había ahí de plata también. Si no me equivoco, corríjame los peruanos, creo que Huancavelica es, si mal no recuerdo, creo que es, actualmente tiene otro nombre, era Ayacucho, si no me equivoco. Bueno, y el tercer camino que iba por la costa, íbamos tomando Lurín, Chilca, Asia, y en Huaycará iba hacia el norte, o sea, no continuaba, ¿no es cierto? Totalmente por el sur, había otro camino que continuaba al sur, que era cuando uno quisiera ir por la costa, yendo hasta Arequipa, ya lo vamos a ver más adelante, pero en Huaycará se desviaba hacia el este y cruzaba la cordillera llegando hasta Parcos.
Desde Parcos, ya el camino hasta Cusco era uno solo, ya no había mucha alternativa. Uno tomaba Parcos, Huanta, Huamanga, Cangallo. Si se fijan acá, esta zona es una zona muy, muy rica en minas, sobre todo en lo que respecta a la parte de plata y lo que llamaban en su momento el azogue, que era lo que hoy denominamos ¿cómo es cierto? El mercurio, que era muy, muy preciado. Desde Cusco, o sea, ya llegamos de Lima hasta Cusco, ahora veamos justamente los otros caminos que dijimos recién, que era tomando por la costa hasta Arequipa. Si tomamos por Arequipa, vemos que tenemos desde Lima, bajamos por acá, ¿no es cierto?, Chinca, Pisco, pero la altura, en vez de desviarme, acá que antes nos desviamos para poder ir hasta Cusco, acá continuaba siguiendo la costa hasta Camaná. En Camaná recién se metía tierra adentro para poder llegar hasta Arequipa, que era un centro comercial, un centro población muy importante en la época, pasando por algunas ciudades importantes como Ica, Nazca y obviamente las principales ciudades, pues los principales puertos de la costa peruana. Eh, Después estaba también el camino más al sur. Cuando uno estaba en Arequipa, necesitaba poder llegar a la parte más sur del virreinato del Perú, ya llegando prácticamente, ya en el límite con la capitanía de Chile. Y con esto, bueno, estaba el camino entre Arequipa y Tacna. Este camino no era tan común que se frecuentara, porque generalmente a Chile se seguía el camino principalmente por barco, pero de acuerdo al reglamento también pasa lo mismo que pasaba cuando uno va desde Trujillo a Cajamarca. Plantea todo un camino de vereda donde el reglamento no estipula postas intermedias, a pesar que acá teníamos 50 leguas, una distancia bastante apreciable. Y este camino que va siguiendo principalmente digamos, la costa del río y después la zona un poco más llana, cruzando un par de ríos en la parte, vadeándolo en lugares más prácticos donde principalmente los bueyes pudieran cruzarlo, me permitía unir Arequipa con Tacna y por ende, teniendo en cuenta el camino anterior que unía con Lima, yo podía unir la parte más sur, este camino podía unir la parte más sur del virreinato del Perú sin ningún problema con la capital en Lima. Obviamente era necesario unir a Arequipa también con la parte del Alto Perú, que después ya vamos a ver, después cuando veamos a continuación todo el camino que va desde Cusco hasta Potosí, pasaba por Puno. Entonces pues, la vinculación de estos caminos también lleva a la necesidad de vincular Arequipa con Puno y de esa manera cerrar el ciclo y poder tener todo un viaje redondo de manera que todas las localidades de todo el virreinato pudieran estar comunicadas entre sí. También entre Arequipa y Puno, el reglamento no especifica ninguna posta intermedia, pasando lo mismo que estaba antes. Con el tiempo, para 1790 ya se estipulan muchísimas más postas en este camino, pero la finalidad de la charla esta es mostrar todas las alternativas que tenemos, que el camino real no era tan solo el camino real principal como muchas veces se habla y se toma solamente el camino real como el que venía desde Lima hasta Buenos Aires como único camino real, y fíjense la cantidad de variantes. O sea, el camino real consistía en realidad en toda una red de caminos que permitía vincular prácticamente toda la zona del virreinato del Perú y de lo que posteriormente fue el virreinato del Río de la Plata y Chile de manera orgánica y de manera perfectamente ordenada. Vamos a ver ahora la parte del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, entre Cusco y Potosí. Eh, para llegar a Potosí, partiendo de Cusco, se iba vía Oropesa, Urcos, Quiquijana, pasando hasta por Ayaviri, hasta llegar a Juliacá, que queda casi muy cercano a la costa del lago Titicaca, que ya queda en el límite entre Bolivia y Perú. Recorriendo y pasando por la costa del lago Titicaca, desde Juliacá se podía llegar vía Ilave, Pomata, Cepita, Huaki,
Acá el nombre Huaki, esto, los argentinos estamos más acostumbrados a conocerlo como Huaki con H. Eso es porque los distintos nombres fueron cambiados con el nombre, con el tiempo. El nombre más correcto, que de hecho el que se usa actualmente es Huaki con G, trato de respetar un poco eso, que se usó desde 1770 prácticamente ese nombre para la posta. Posteriormente, digamos, se mantuvo. Porque es muy conocido Huaki, porque hay una batalla muy importante que se dio con las tropas del general Manuel Belgrano para la liberación del Alto Perú, cosa que no pudo conseguir en su momento. Finalmente la logró conseguir más adelante, casi 20 años, casi, no, 15 años más adelante, la logró conseguir el general Sucre con las tropas bolivarianas. Esto iba por Tiahuanaco y finalmente llegaba hasta La Paz. Desde La Paz seguía posteriormente hacia el sur, pasando por Sica Sica, por Oruro y Vilcapugio, y finalmente llegaba hasta la Villa Imperial de Potosí. Esto era fundamental el poder vincularlo, sobre todo recordemos que Potosí estaba el Cerro Rico y estaba la Casa de Moneda, que producía todas las monedas macuquinas. Se estima que casi actualmente más del 70% del total de la plata que hoy hay en el mundo fue sacado del Cerro Rico de Potosí. Hasta ese punto es la riqueza en plata que llegaba a tener la Villa Imperial de Potosí, lo cual daba la grandísima importancia de este camino para poder vincularlo con la capital del virreinato y más adelante, digamos, a partir de 1771, con Buenos Aires de manera orgánica para poder llevar toda la plata de Potosí hasta España por un camino mucho más cómodo, mucho más corto que yendo por Lima y posteriormente por Cartagena de Indias, lo cual era mucho más largo. Si bien la distancia de la Villa Imperial de Potosí hasta Buenos Aires era de 500 leguas, llegando por el otro lado, llegando por el norte, la distancia se duplicaba, eran 1000 leguas prácticamente, casi 850 en realidad, hasta Cartagena de Indias y por caminos mucho más complicados, sobre todo para poder, la parte más complicada era entre Quito y Santa Fe de Bogotá, en los cuales había partes en los cuales no había caminos y se tenía que seguir por vía fluvial. En la Villa Imperial del Potosí, bueno, que tenemos un poco la referencia, justamente el escudo, esta es donde se producía toda la plata del virreinato, la gran mayoría de la plata del virreinato. Obviamente era muy importante la vinculación con Chuquisaca, que lo que hoy es Sucre, partiendo desde la Villa Imperial del Potosí. Para esto también se planteó una variante, una pequeña variante del Camino Real principal, que partiendo de la Villa Imperial de Potosí llegara hasta Chuquisaca. Para esto se plantean dos postas en el medio, Tambo Bartolo y Tambo Nuevo, que ambas están justamente sobre ríos que permiten muy buena agua y muy buen parar. Eh, y finalmente, para completar lo que va a ser esta etapa de la charla, desde la Villa Imperial de Potosí se plantea todo el camino que venga hacia el sur, siguiendo hacia el Virreinato de Río de la Plata, tratando de llegar hasta las costas del Río de la Plata en Buenos Aires. Si vemos desde Potosí, pasamos por Caiza, Quirbe, Escara, por Cotagaita, Suipacha, hasta llegar a La Quiaca, en lo que hoy es la República Argentina. Voy a llegar hasta acá solamente con el camino, porque la parte argentina implica muchísimas variantes, creo que inclusive más que la que tenía en su momento los alrededores de Lima, y eso alargaría muchísimo la charla. Voy a continuarla el año que viene, probablemente en enero o febrero, ya pediré en algún momento una fecha en mi oficina para continuar toda esta parte. Como para dar una idea de cómo eran las postas, hay una parte en Córdoba, en el norte cordobés, en donde se han conservado un total de 15 postas. Estas postas hoy son declaradas Patrimonio Histórico de la Humanidad y se las está cuidando y se las mantiene lo más
de la mejor forma posible. Esta es la posta de Macha, bueno, esto es antes que la reacondicionaran, hoy está mucho, en mucho mejores condiciones, sino que bueno, he tomado algunas fotos de algunas de estas postas como para que puedan darse una idea de cómo eran, en donde tenían que parar los transeúntes y los correos mientras recorrían este camino real y todas sus variantes. Acá vemos la posta de Ichilín, acá vemos otra parte de la posta de Ichilín, esa es justamente el correo, la administración de correo, lo que se ve al fondo. Hoy es un lugar turístico muy importante en Córdoba. Esto también es la iglesia, la posta de Chirín. Acá vemos la posta de los Algarrobos, que se está cerca de la localidad de Anfunes. Esta posta, desgraciadamente, está muy, muy destruida, solamente quedan estas ruinas. Acá vemos la posta de San Pedro Viejo, que se encuentra en muy buenas condiciones. Hoy hay un hotel de estancia, que es el hotel de la posta de San Pedro Viejo. Si a alguno les interesa algún día parar en una posta, es muy lindo, se lo recomiendo, y se puede parar en ese hotel, es muy lindo y le permite al viajero poder conocer no solo la zona, sino conocer el Camino Real y poder saber cómo se vivía en esos lugares. Acá vemos de nuevo otra vista un poco más linda de la posta de San Pedro. Acá tenemos la iglesia en la posta de San Pedro, por dentro. Acá esto es como hoy se mantiene actualmente el Camino Real, en el norte de la provincia de Córdoba, que es la parte más conservada en estos momentos del Camino Real. ¿Por qué el norte de la provincia de Córdoba se conserva mejor? Porque tuvo la suerte que todas las postas fueron construidas con piedra. Entonces, el construido por piedra, por más que pasaron los años y no se las atendieron más, las postas, las ruinas, se mantuvieron todavía en pie y en muchos casos fueron reacondicionadas y hubo gente que estuvo viviendo en esas postas hasta la actualidad. Como el caso de San Pedro Norte, por ejemplo, que hay una familia que es dueña de la posta, que le son dueños, digamos, por herencia desde 1700, desde 1771, 1767 en realidad, que se hace inicialmente la posta, y 1771 en la cual se la reconoce de manera oficial. Acá vemos, por ejemplo, la posta de Santa Cruz. En la posta de Santa Cruz se puede observar, si se fijan acá, en el dintel, donde dice año 1771, que es el año en el cual se hizo la posta. Esta es la posta de Pozo de Tigre. Acá vemos cómo eran los permisos para circular por las postas. Esto es un permiso para caravanas de carretas, en el cual le permitía ir, por ejemplo, este va desde la ciudad de Rosario a la ciudad de Córdoba. Acá tenemos otro permiso que va de la ciudad de Plata, no sé qué es lo que sería hoy Sucre, eh, hasta Córdoba particularmente iba por el cual la marca Perú es porque en realidad era el Alto Perú. Recuerden que pertenecía en esta época al Virreinato del Perú. Y acá inclusive se indican cuáles eran los paquetes que llevaba el correísta. Para todos los llevaba 2 paquetes para España, uno llevaba 3 para Buenos Aires, 3 para Córdoba, uno para Tucumán, 2 para Salta, y donde todo lo que iba llevando e inclusive las encomiendas que se iban llevando. Estos eran los permisos que se les daba a los correístas o a las diligencias, que en su momento se llama mensajería, para que puedan circular por este Camino Real y por todas sus variantes. Acá vemos, por ejemplo, otro permiso, en este caso de Uruguay. Un poco más nuevo, para la época en que Uruguay pertenecía a la provincia cisplatina del Imperio del Brasil. Acá vemos un permiso, que era un permiso privado para recorrer las postas, que en este caso era un permiso consular, que era dado por el cónsul de Su Majestad Británica. Los agentes consulares y los agregados extranjeros tenían este tipo de salvoconducto que le permitían moverse por las postas con total libertad. Y aquí vemos los clásicos recibos y permisos para cada correísta, en donde está la papeleta que se la llamaba, donde se indica cuántas cartas llevaba. En este caso va desde La Rioja hacia Córdoba, por ejemplo, en este caso, donde va indicando cuáles eran, cuántas cartas llevaba y qué valores era el valor del porteo de esa correspondencia. Vemos acá algunas cartas enviadas
por el Camino Real, por ejemplo, esta que va desde Córdoba a Cochabamba, y la otra que iba dirigida a Cádiz, creo que salió de Lima hacia Cádiz, donde acá se ve justamente el 16 reales, que era el valor del porteo. Acá vemos un pequeño detalle mucho mejor. Y bueno, todo esto que le vengo comentando lo vengo escribiendo en distintos libros, lo he hecho ya 3 tomos, vamos por 3 tomos por el momento, van a ser bastantes más probablemente, donde voy recorriendo un poco la historia del Camino Real y de cómo la correspondencia, las diligencias y el correo y las personas podían recorrer estos caminos y llegar a cualquier punto de todo el continente americano. En la siguiente charla, como les decía, tocaré todo lo que hoy es la parte de Argentina, lo que es Chile y lo que es Paraguay. Este sería el ejemplo, un ejemplo típico que ya lo he dado en otras charlas, donde lo mostré, que eran cuáles son el reglamento para el manejo de estas postas que estaban en el Camino Real. En este caso, el reglamento escrito por Manuel de Massa Bilbaso, el hijo de Massa Bilbaso, que fue el primer administrador de correos de Buenos Aires. Acá vemos un poco algunas imágenes de algunos óleos de cómo eran las postas, para que se den una idea. Las postas no vayan a creer que siempre eran así de piedra, como las pocas que se conservan en el norte de Córdoba. Si se preguntaban por qué no se conservan las postas, porque en general la gran mayoría eran hechas de paja o de adobe. Entonces las inclemencias del tiempo y los 200 años que han pasado desde entonces, 250 años, evidentemente fueron destruyendo estas postas y ya prácticamente no quedó ninguna. De hecho, en algunos casos las postas estaban tan llenas de bichos que era más saludable y más cómodo dormir afuera que dormir adentro de las postas. Acá vemos un óleo típico de Prilidiano Porredón, ¿no es cierto? Donde hizo un alto en el camino, donde se ven las carretas, los transeúntes parando en una de las postas. Acá, bueno, no puede faltar Molina Campos con su gracia de los dibujos que ha hecho sobre estos transeúntes. En las postas también se daba, como estaba prohibido el manejo del dinero y los juegos de azar, se inventaron distintos juegos que no implicaban el movimiento de dinero, pero que sí implicaban, digamos, el poder jugar, como el caso del juego del truco. Aquí vemos un caso, digamos, este cuadro, de hecho se llama El Truco. Acá vemos una posta típica, ya un poco más organizada, como en las principales postas, las postas más grandes sobre todo, y sobre todo en los lugares donde había encuentros de varios caminos, de varias variantes del Camino Real, generalmente se construían posadas mucho mejor organizadas y en algunos casos pulperías. Bueno, acá en Argentina, en la zona de La Pampa, se denominaban pulperías, que eran almacenes de ramos generales donde se dispensaban bebidas y se podía parar en una manera mucho más cómoda y tener un albergue mucho más cómodo que las clásicas postas de paja o de adobe. Acá, bueno, algunos otros ejemplos, de acá el que está atrás le está guiñando el ojo, pasándole las cartas que tiene el contrincante, le está haciendo trampa. Acá vemos una clásica dirigencia dirigiéndose por el Camino Real, otra dirigencia típica recorriendo por las postas. Esto es una foto real de una dirigencia, en este caso, no sé, de la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Y acá algunas de las cartas que fueron llevadas por conducto de las postas, como dice acá arriba, por conducto de las postas, ¿no es cierto? Y se llevaban en estos casos, cuando la correspondencia que iba por conducto de las postas, el correísta iba a caballo a todo galope y reemplazaba el caballo en cada posta para continuar a la siguiente. Estos casos podían llegar el correo de manera sumamente rápida. Por ejemplo, si el ir normalmente en tránsito desde Buenos Aires hasta Córdoba para un transeúnte normal demoraba aproximadamente 15, 20 días, normalmente un mes. Para si uno iba con carretas tiradas por bueyes, demoraba 3 meses. Una carta que fuera como por urgencia, por el conducto de las postas, lograba llegar de Córdoba a Buenos Aires capaz que en 1 o 2 días tan solo. Acá vemos algunas cartas, vemos por ejemplo Salta a Cotagaita, otra que va desde Salta hasta la ciudad de Plata. Y bueno, como siempre, siempre vamos a tener mucho más, el único límite es la imaginación, como siempre digo, y los invito a que
miren los libros que he escrito, los compren y tengan en cuenta de que los escritores filatélicos estamos para servir a la filatelia y ayudamos muchísimo al conocimiento. Yo soy la idea que el conocimiento es conocimiento una vez que este conocimiento sea publicado. En tanto no se publique, es tan solo un saber personal que desgraciadamente se va cuando la persona que tiene ese conocimiento deja de existir. Lo ideal es dejarlo escrito para las futuras generaciones. En este grupo hay muchísima gente con amplísimos conocimientos y lo ideal es que todos lo escriban para que las futuras generaciones lo puedan ver. Desde ya una herramienta valiosísima del conocimiento es precisamente estas conferencias de mi oficina que permiten y dan la posibilidad de que este conocimiento se transmita, no de manera escrita, pero sí de manera como videos. Y acá, bueno, algunos de los libros que yo he escrito y que los invito a conocer. Desde ya, muchísimas gracias y les agradezco el tiempo dispensado. Muchísimas gracias, Martín. Como siempre, muy interesante. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas y Les pido disculpas, el comentarios. tema sé que es un tema bastante pesado, traté de llevarlo de la manera más amena posible para que no se torne pesado para ninguno. Estuvo muy interesante. Por mientras surgen las preguntas, Martín, no sé si lo mencionaste, pero eh, ¿cuánto tomaba el trayecto completo del camino? El trayecto, no hay forma de poner, no, vamos a tener que apagar la luz nomás. Estaba tratando de ver si girando el celular y poner otra forma se podía ver mejor con la luz, pero no hay forma, se me ve muy feo. El trayecto completo del camino, antes que existiera el camino real, el trayecto completo llevaba muchísimo tiempo. Una carta para ir desde Buenos Aires y llegar a Cartagena de Indias Ujú. demoraba en promedio casi un año. Mm, ujú. Con el Camino Real, una vez que se lo organizó y se Sí, hizo toda la estructura de postas y todo sí. eso, el trayecto se acortó, pero muchísimo. Una carta normalmente tardaba 2 meses. Por Mm. ejemplo, de Buenos Aires a Cartagena de Indias. La diferencia era, pero realmente muy notoria. Ah, ya, perfecto. Ni hablar si una carta tenía que llegar a España. Ujú. Había casos, por ejemplo, un caso en 1720 de una persona que fue encarcelada injustamente en Buenos Aires y, digamos, tenía pruebas de su inocencia, pero como las pruebas implicaban al gobernador, no las podía presentar en Buenos Aires. Entonces le escribe al rey diciéndole que lo liberen. Para cuando la carta llegó a España y volvió la respuesta de liberación para esta persona, eh, y bueno, ya habían pasado 3 años y medio y la persona ya había terminado de cumplir la condena. Pobre. Pero pasa. Mi hermano en alto, Rafael. Martín, interesante. Una pregunta, no entendí bien. El primer mapa que enseñaste que tenía las rutas, había una ruta que llegaba como a Panamá, pero no Sí, entendí, no estaba el canal de Panamá todavía. No entendí por no qué lo la ruta cruzaban a seguía pie, a través. Paraba el lo cruzaban barco. a pie, desde Ha- Portobelo hasta Panamá. Había un camino terrestre, Rafael. Oso bajaban de las cosas del barco y Ujú. entonces lo ponían en otro En barco. mulas. Ujú. Exacto, lo Correcto. bajaban, lo subían a carretas, en carretas lo llevaban hasta hasta la otra costa, la costa del Pacífico, y en Panamá lo volvían a embarcar y de ahí seguía hasta Lima. Cuando se trataba de cargas que eran muy complicadas de llevar, que no eran factibles de llevar por el Camino Real vía Santa Fe de Bogotá, por la incomodidad y por la dificultad del trayecto en esa zona, se prefería llevar la vía Canadá, vía Panamá. Oh, ok, ahora entiendo. Oh, by the way, en uno de los slides que tenía, decía para San Juan, lo tenías como San José. Perdón, me equivoqué. Posible. No te preocupes. Gracias por la Pero el aclaración. otro decía San Juan, pero el otro decía San José. San José le puse, me puede Sí. haber equivocado.
Muy interesante. Gracias. No, por favor, gracias a vos por el aporte. Jaime. Sí, sí, buenas noches. Eh, mi pregunta va hacia si nunca fue opción para el transporte del correo el, el, en algún punto de Argentina empatar ese recorrido con el río, embarcarlo y bajar de manera fluvial hasta Buenos Aires. ¿Todo era por El- tierra? en realidad sí se llevaba por vía fluvial, por ejemplo, para cuando eran las cargas o todo el correo que iba a Asunción. En el caso de Asunción, sí. El problema que tenía que los ríos que iban de Argentina no iban para el lado de Potosí, iban en forma norte-sur directo hasta Asunción. Y desde Asunción hasta Potosí, el tema de las selvas y el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano, era muy complicado de poder cruzar. Era mucho más peligroso y mucho más complicado que directamente tomar el trayecto largo pasando por Córdoba y atravesando las Pampas y continuando vía Córdoba, Tucumán y La Quiaca y después continuar, viste, vía Suipacha hasta Potosí. Pero era por una cuestión de practicidad, porque, y por el problema de lo inhóspito del Chaco, que estaba entre medio, digamos que había que cruzar todo el Chaco, que no había agua, no había lugares donde tomar y la poca agua que había era de muy mala calidad, entonces era sumamente peligroso y prácticamente imposible de transitar. Y ni hablar después toda la zona de la selva boliviana. Era muy complicado. Bueno, ahí ustedes en México han tenido situaciones similares, por ejemplo, para poder cruzar, por ejemplo, vía, digamos, toda la parte sur de México, en la zona, digamos, del sur de México, toda la zona de la península de Yucatán, también por el tema de la selva, complicaba muchísimo el tema de las vinculaciones. Eso, bueno, vos tenés una muy linda colección de ese tema y conocés bastante, digamos, era muy similar a los problemas que tenían. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Martín? No miro manos en alto, Martín, así que bueno, estaremos a la espera de la segunda parte, que nos hables de la parte de Argentina, Chile y Paraguay, que Muy bien. seguramente estará igual de interesante eh, que, que esta que nos acabas de mencionar, comentar el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias entonces a Entonces, todos. creo que es nuevamente Martín. Muchísimas Gracias, gracias. Martín. Martín, una pregunta que no Una quería pregunta, quede Rafael, dale. grabado. Pues, ¿por qué los pantalones eran tan largos que vi en las pinturas? Que tenían pantalones los hombres, pero eran más abajo de las rodillas, el Sí. crotch. Porque principalmente en todo lo que es el trayecto, sobre todo en la provincia de Córdoba, desde Córdoba hasta Jujuy, el tipo de arbustos que había es lo que se denomina bosque de espinillos. Tenían muchísimas espinas, entonces esos pantalones de hecho estaban forrados con cuero e inclusive se ponía un doble forro de cuero muchas veces para evitar lastimarse y lacerarse las piernas con todo eso. Ah, entiendo. Mencionaste lo de que había un camino que era lleno de espinas, pero no sabía la Claro, relación de eso. Entonces, claro. wow. Ok, gracias. No, por favor, gracias por la pregunta que permite aclarar Bueno, Martín, nuevamente muchísimas gracias. Muy interesante como siempre. Entonces quedamos pendientes para la próxima. Agéndala pronto porque queremos ver en qué concluye toda la historia del Camino Real, porque es una historia muy interesante. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y